Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Una vez más, continuamos con nuestro estudio de la Confesión de Filadelfia 1742. Ya hemos visto anteriormente, para recordar hasta aquí lo que hemos visto, los artículos 1 al 3, hemos visto lo que es la iglesia, aquello que la iglesia universal, la iglesia local, quién es su cabeza, artículo 4 y 5, cómo está compuesta una iglesia local, sobre la membresía de la iglesia, artículos 6 al 7, y lo último que hemos visto es el artículo 8 y 9 sobre quién gobierna o quiénes gobiernan o lideran la iglesia. A partir del artículo 10 y hasta el final están las relaciones de la iglesia. Las relaciones dentro del cuerpo de la iglesia local sería entre el liderazgo y los miembros, artículo 10 y 11, entre miembros, artículo 12 y 13, y entre iglesias locales, artículo 14 y 15. Entonces, artículo 10 dice: siendo la obra de los pastores atender constantemente al servicio de Cristo en sus iglesias, en el ministerio de la palabra y la oración, velando por sus almas como aquellos que han de dar cuentas, es la responsabilidad de las iglesias a las que ellos ministran darles no solamente el respeto debido, sino compartir también con ellos todas sus cosas buenas según sus posibilidades, de manera que tengan una provisión adecuada, sin que tengan que enredarse en actividades seculares y puedan también practicar la hospitalidad hacia los demás. Esto lo requiere la ley de la naturaleza y el mandato expreso de nuestro Señor Jesucristo, que ha ordenado que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. Entonces es importante, vemos las dos atribuciones o los deberes fundamentales de los pastores y los deberes fundamentales de los miembros, los unos para con los otros. El deber fundamental de los pastores es atender constantemente al servicio a Cristo en sus iglesias, en el ministerio de la palabra y la oración, velando por sus almas, como aquellos que han de dar cuentas. Ese es el deber fundamental. Dedicarse a la palabra, a la administración de la palabra, sea de una manera pública, con la predicación dominical durante cultos de oración, o de una manera privada por medio de la exhortación, de la consejería personal, por medio de la guía y la instrucción. El principal deber de los pastores es ministrar la palabra y dedicarse continuamente, personalmente, a la oración. Los pastores deben prepararse para predicar, para proclamar la palabra de Dios, deben capacitarse para dedicarse fundamentalmente a esas obras y otras actividades que pueden ser también importantes, como pueden ser cuestiones administrativas, cuestiones de ayudas u otras cuestiones, deben ocupar una prioridad secundaria en la atención de los pastores, por cuanto su ministerio es fundamental para exclusivamente lo que respecta a la instrucción de la palabra. No deben buscar otra distracción. Hechos, capítulo 6. Por más que los pastores nos veamos tentados a ocuparnos de múltiples labores, la que no debemos perder fundamentalmente es esta. Cualquier otra es y debe ser delegada. Escuchen en palabra de los apóstoles, los 12 apóstoles, cuando en la iglesia de Jerusalén comenzó a haber problemas por el número con la atención a un grupo de viudas.
dicen los apóstoles. Ya lo habíamos visto anteriormente, eso derivó en que se delegara la responsabilidad del servicio en 7 varones, en los 7 diáconos. Sé la respuesta de los pastores, no, de los apóstoles, perdón. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No es justo. El servir a las mesas es importante. La atención, el cuidado, la provisión material para la iglesia, cuestiones administrativas, cuestiones de esta índole son importantes. Son importantes. Pero más importante es la administración de la palabra de Dios, de múltiples maneras. Eso es lo más importante y no es justo cambiar una cosa por otra. Muchas veces dejamos que lo urgente vaya por encima de aquello que es más importante en nuestras prioridades como pastores y terminamos avanzando y apretando nuestra semana sobre el domingo y sobre la predicación de la palabra y terminamos prácticamente improvisando el mensaje o preparando algo de último minuto, no con la calidad requerida, y no tenemos una preparación personal. Nosotros, nuestro tiempo, muchas veces el único tiempo de estudio de la palabra que tiene el predicador es el mensaje que va a predicar. Eso es un error. Sigue diciendo, versículo 4, y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Búsquense 7 varones, y los apóstoles eran 12. 7 varones en los cuales delegar esta responsabilidad, y nosotros persistiremos en el ministerio de la oración y de la palabra. Como aquellos que han de dar cuentas. Es interesante, los pastores, hemos de dar cuentas por aquello que enseñamos, por la predicación no de nuestras opiniones, por enseñar no aquello que nosotros queremos, sino por enseñar la palabra, que es poderosa para transformar. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2 dice que es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, capaz, tener todas las aptitudes y actitudes con C para enseñar la palabra de Dios. Capítulo 5, versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan. Eso es un trabajo. En la predicación, en predicar y enseñar, es un trabajo. La proclamación pública y privada, la instrucción especializada de la palabra, es un trabajo. Hebreos capítulo 13, verso 17, respecto también a los miembros de la iglesia local. Para con los pastores y los pastores con sus miembros, dice, obedeced a vuestros pastores. Esa debe ser la actitud del miembro. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Ese es el deber, velar por las almas con la instrucción de la palabra, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no sería provechoso. De esa misma manera, entonces es la responsabilidad, sigue diciendo, de las iglesias a las que ellos ministran, la iglesia local. Es responsabilidad de la iglesia local. Se puede entender que por dificultades económicas la iglesia local no cuente con los recursos para sostener a sus pastores. Pero hermanos, es responsabilidad de la iglesia local el sostenimiento de sus oficiales, el sostenimiento de su pastor, de su líder. Es responsabilidad de la iglesia local a la que ellos ministran darles no solamente el respeto debido,
sino compartir también con ellos todas las cosas buenas según su posibilidad. Por eso es que dice otra vez, 1 Timoteo 5, 17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Allí la palabra doble honor no solamente está refiriéndose a ese mayor respeto, porque el texto se compara cuando a Pablo había dicho anteriormente, honra a las viudas que en verdad son viudas. Se está hablando de sostenerles económicamente, porque está escrito, dice Pablo en el versículo 18, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. Digno es el obrero de su salario. Gálatas 6, versículos 6 al 7, aquel que es enseñado o instruido en la palabra, haga partícipe de toda buena obra o de toda cosa buena, aquel que lo instruye. Que lo haga partícipe, eso es un deber. De manera que tenga una provisión adecuada. Ojo, la confesión es clara, no que sean reyes. Muchos pastores quieren tener aviones, o tienen aviones, extorsionando, esquilando al rebaño de Dios. No es que sean reyes, no es que sean millonarios. Tengan una provisión adecuada, porque tienen que ser ejemplo de sobriedad, sin que tengan que enredarse en prácticas seculares. Aquí hay algo importante, la palabra enredarse. No que tengan un trabajo secular, aunque no me gusta utilizar esa palabra para... Tengo la convicción personal, para un creyente no existe lo secular, pero bueno, algo que no sea la actividad de pastor o otro trabajo, que no tenga que enredarse en esas actividades, porque lo puede asumir para tener otra entrada económica si tiene facilidad y la necesidad para ello. Pero se trata de no enredarse. 2 Timoteo 2:4 dice precisamente al respecto que el que milita o el que participa en una milicia no se enreda en los negocios de esta vida a fin de ganar a aquel que lo llamó por soldado. No se enreda en los negocios de esta vida. No se involucra, no se deja arrastrar en trabajos seculares que le demanden mucho tiempo, que le demanden una gran carga, que lo lleven a distraerse. Entonces, la iglesia tiene ese deber. Un pastor puede, no estaría mal si su tiempo lo permite, porque Pablo lo hacía, él hacía tiendas, si su tiempo lo permitiese, tener este tipo de trabajo, aunque no es obligatorio tampoco. No es obligatorio, el texto continúa. Y puedan también practicar la hospitalidad hacia los demás. Es un deber de los pastores el ser hospitalarios, o sea, el amar a los extraños, el dar, el ser generoso. ¿Cómo pueden hacerlo? Por la provisión de la iglesia, para que no tengan que andarse enredando en los negocios de esta vida, porque es una gran bendición de la iglesia, es una inversión que vale la pena el tener un buen siervo de Dios a tiempo completo, ministrando, aconsejando, preparándose, cuidando de las almas. No es darle un salario para que esté en su casa sin hacer nada, es darle un salario para cubrir sus necesidades, para que ministre en la iglesia. Mis hermanos, lamentablemente los recursos son pocos. Y esto lo digo haciéndome responsable de mis palabras. Es preferible priorizar antes que cualquier otra cosa en la iglesia, antes que construcción de local, antes que quizás ayudas, aunque se debe tener algo para ayudas u otro salario, priorizar el salario al pastor. Un salario para que el pastor pueda dedicarse a tiempo completo, salario adecuado, no de rey, pero tampoco de mendigo, para que pueda comprar buenos libros, buenos materiales para prepararse, para que pueda dedicarse completamente a la obra del Señor, para ministrar las almas. Así la iglesia se garantiza
un siervo que se prepara continuamente, un siervo que crece en la instrucción, en la comunión con Dios, en la oración. Amados hermanos, debemos priorizar aquellas cosas que son espirituales, aquellas cosas que son lo mejor, porque son una buena inversión. El Señor nos llama a invertir para lo porvenir y tener a un pastor continuamente en el servicio, preparándose, capacitándose, velando por las almas, aconsejando, estando disponibles para visitar, para predicar, para prepararse Él, para instruir, para orar por su pueblo. Es una inversión que vale la pena definitivamente. Esto lo requiere la ley de la naturaleza y el mandamiento expreso del Señor. Es interesante, dice la ley de la naturaleza. ¿Por qué la ley de la naturaleza? Bueno, porque es natural que uno reciba una remuneración por aquello en lo que trabaja. Y ya vimos en 1 Timoteo capítulo 3 que el que anhela obispado no está deseando un cargo, está deseando una obra. Y acerca de los ancianos, veíamos en 1 Timoteo 5:17 que los que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, fundamentalmente aquellos que trabajan en predicar y enseñar. Amados hermanos, preparar semanalmente 1, 2, 3 sermones, una reflexión, consejería, es un trabajo. El visitar para llevar buena palabra, no una cuestión de opinión, no una cuestión de ánimo emocional, no manipulación, para llevar la palabra de Dios, demanda trabajo para que el pastor te hable con la voluntad de Dios, te hable con ciencia, te hable con doctrina. Cuando necesitas ánimo e instrucción para alimento espiritual, es un trabajo. Demanda tiempo, demanda horas de preparación. Entonces la ley natural demanda que de un trabajo se reciba remuneración. Dice Pablo, así es el mandamiento expreso del Señor Jesucristo, quien ha ordenado que los que predican el Evangelio vivan de eso. Cristo no se detuvo al decir eso por una impresión. Los que predican del Evangelio, dijo Jesús, lo ordenó, deben vivir del Evangelio. Y Dios dijo, no pondrás bozal al buey que trilla, en otras palabras. Y Pablo lo dice en 1 Corintios 9. ¿Acaso Dios tiene cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Los que participan, los que sirven al altar, se sirven de los alimentos del altar. Los que ministran la palabra, se sirven de la palabra. Jesús lo dijo. Entonces eso es importante tenerlo en mente. El buey que sirve trillando el trigo, no se le ponía bozal para que él pudiera comer algo de ese trigo, para que pudiera beneficiarse de su trabajo y pudiera trabajar con más ánimo también. Entonces eso es importante. O sea, el deber fundamental de los pastores, el ministerio de la palabra y la oración, velar por las almas como aquellos que han de dar cuenta. Y el deber de la iglesia para con ellos, primariamente, es darle todo el respeto que se merecen, obedecerlos, someterse a ellos y sustentarlos económicamente, para que se puedan preparar y capacitar más. Amen a sus pastores. Amen, exíjanles a sus pastores que se capaciten, que crezcan en el conocimiento de la palabra para que les instruyan en la verdad y apóyenles económicamente para que puedan hacer eso. Artículo 11. Aunque sea la responsabilidad de los obispos y los pastores de las iglesias, según su oficio, estar constantemente dedicados a la predicación de la palabra. O sea, aquí probablemente está refiriéndose al evangelismo o a proclamar la palabra públicamente en la iglesia. Sin embargo, la obra de predicar la palabra no está particularmente limitada a ellos. Esto es interesante. Sino que otros, también dotados y cualificados por el Espíritu Santo para ello y aprobados y llamados por la iglesia, pueden y deben desempeñarla.
sea, ya sea que la confesión se refiera a la proclamación del evangelio o, particularmente, la predicación propiamente de la palabra, la instrucción, dice, eso no es algo que está reservado exclusivamente a los pastores. Hay maestros en las iglesias. Hay otros creyentes capacitados y llamados por el Señor, hermanos o hermanas. Porque las hermanas tienen un lugar particular, por eso Pablo quiere que la mujer aprenda. Las hermanas tienen un lugar particular para ejercer sus dones de enseñanza, de instrucción, ya sea niños, ya sea otras mujeres. Tito capítulo 1, versículo 3, hablando de las ancianas, ya sea a niños, ya sea a otras mujeres, ya sea a hombres en un contexto particular, porque Priscila instruyó a Apolos junto a su marido Aquila, por supuesto, instruyó a un hombre como Apolos en el camino más exacto del evangelio, dice Hechos capítulo 19, cuando Apolos había llegado a Éfeso. Entonces hay un lugar particular para que ejerzan la obra de predicar la palabra, y no está particularmente limitada a los obispos, que sí, más adelante lo va a decir en capítulos posteriores, está particularmente limitado a los obispos o a los oficiales. Bueno, el obispo, los oficiales tienen que predicar la palabra, eso es algo de ellos. Tienen la responsabilidad de instruir, tienen la responsabilidad de ministrar la palabra, de aconsejar y de oficiar las ordenanzas. Eso sí es una particularidad, eso lo enseñó el Señor, una particularidad de los obispos, de los oficiales de la iglesia, el oficiar las ordenanzas. Pero aquí nos dan ejemplos. En Hechos 8:5 habla de cómo Felipe estuvo predicando la palabra. Felipe no era pastor, Felipe no era obispo, él era evangelista y había sido diácono. Entonces, él estaba cumpliendo su ministerio al proclamar, al predicar la palabra. Hechos capítulo 11 también tiene un ejemplo similar. Hechos capítulo 11, versículo 19 al 21. Es interesante cómo el texto aclara que no es exclusivo de los pastores la instrucción o la predicación, aunque es importante para ellos. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, o sea, de la muerte de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, hablaron la palabra, sino a los judíos. Así surgió la iglesia de Antioquía. Cuando los apóstoles de Jerusalén se enteran que Antioquía había recibido el evangelio, envían a Bernabé. Pero la iglesia de Antioquía no fue fundada por ningún apóstol, no fue fundada por un pastor, por un misionero enviado por la iglesia, por un evangelista profesional. Fue fundada por creyentes. Lo mismo la iglesia en Roma u otras iglesias principales. Y Pedro, Primera de Pedro capítulo 4, versículo 10 y 11, va a mencionar algo interesante, hermanos. Dice Pedro, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, para que sea Dios en todo. Esto es interesante. Pedro está haciendo referencia a dos categorías o grupos de dones en la iglesia. Por grupos, dones de palabras y dones de servicio. Los oficiales, o sea, los que están permanentemente dedicados a la palabra y al servicio, son los obispos y diáconos. Pero hay otros en la iglesia a los que el Espíritu Santo le ha concedido
estos dones, que tienen dones de palabra o dones de servicio, hacer misericordia, la exhortación, la instrucción, capacitación, el ser maestros. Y son otros hermanos con el mismo don, con la misma capacidad, y Pedro les llama a ejercerlos como administradores de la multiforme gracia, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Eso es importante. Entonces hay otros en la iglesia capacitados por el Espíritu Santo para instruir, para ministrar la palabra, y que deben hacerlo, que deben ser o que deben ejercitar ese don. Entonces ya vimos hasta aquí el deber de los pastores para con los miembros y viceversa, la atención, el sostén económico, el respeto debido, la obediencia, la sujeción de los pastores hacia sus miembros. Ellos velan por sus almas para dedicarse al ministerio de la palabra y la oración, y con la salvedad también de que la ministración de la palabra no es exclusiva de los pastores, sino que hay otros que también deben ser involucrados, y eso es una forma de bendecir al pueblo, de bendecir a la iglesia, al capacitar a otros hermanos y permitirles que ellos ministren también la palabra a otros. Es una manera de crecer delante del Señor. Esto es hasta aquí ese tema. Gracias le damos al Señor por su palabra y por los santos que redactaron la confesión. Que el Señor le bendiga.